de la crisis que estamos viviendo. Huracanes, terremotos, incendios, pandemia. Necesitamos un mensaje a nuestro corazón. Ministerio al pequeño rebaño. Reciban un saludo de parte de su amigo el pastor Miguel Tirado. Hoy continuaremos con la segunda parte del capítulo 80 del libro El deseado de todas las gentes. Este capítulo se titula En la tumba de José. Y me acompaña el pastor Orlando González, y es una alegría invitarles a orar. Eterno y amado Padre, anhelamos sentir el toque de tu gracia y la alegría de tu presencia guiando nuestro estudio. Ven, Señor Jesús. Amén. Para los entristecidos discípulos, ese fue un sábado que nunca olvidarían. Y también lo fue para los sacerdotes, los príncipes, los escribas y el pueblo. A la puesta del sol, en la tarde del día de preparación, sonaban las trompetas para indicar que el sábado había empezado. La Pascua fue observada como lo había sido durante siglos, mientras que aquel a quien señalaba, ultimado por manos perversas, yacía en la tumba de José. El sábado, los atrios del templo estuvieron llenos de adoradores. El sumo sacerdote que había estado en el Gólgota estaba allí, magníficamente ataviado en sus vestiduras sacerdotales. Sacerdotes de turbante blanco llenos de actividad cumplían sus deberes, pero algunos de los presentes no estaban tranquilos mientras se ofrecía por el pecado la sangre de becerros y machos cabríos. No tenían conciencia de que las figuras hubiesen encontrado la realidad que prefiguraban, de que un sacrificio infinito había sido hecho por los pecados del mundo. No sabían que no tenían ya más valor el cumplimiento de los ritos ceremoniales, pero nunca antes había sido presenciado este ceremonial con sentimientos tan contradictorios. Las trompetas y los instrumentos de música y las voces de los cantores resonaban tan fuerte y claramente como de costumbre, pero un sentimiento de extrañeza lo compenetraba todo. Uno tras otro preguntaba acerca del extraño suceso que había acontecido. Hasta entonces, el lugar santísimo había sido guardado en forma sagrada de todo intruso, pero ahora estaba abierto a todos los ojos. El pesado velo de tapicería hecho de lino puro y hermosamente adornado de oro, escarlata y púrpura estaba rasgado de arriba abajo. El lugar donde Jehová se encontraba con el sumo sacerdote para comunicar su gloria, y el lugar que había sido la cámara de audiencia sagrada de Dios, estaba abierto a todo ojo. Ya no era reconocido por el Señor. Con lóbregos presentimientos, los sacerdotes ministraban ante el altar. La exposición del misterio sagrado del lugar santísimo les hacía temer que sobreviniera alguna calamidad. Muchos espíritus repasaban activamente los pensamientos iniciados por las escenas del Calvario. De la crucifixión hasta la resurrección, muchos ojos insomnes escudriñaron constantemente las profecías, algunos para aprender el pleno significado de la fiesta que estaban celebrando, otros para hallar evidencia de que Jesús no era lo que aseveraba ser, y otros con corazón entristecido, buscando pruebas de que era el verdadero Mesías. Aunque escudriñando con diferentes objetos en vista, todos fueron convencidos de la misma verdad, a saber que la profecía había sido cumplida en los sucesos de los últimos días y que el crucificado era el Redentor del mundo. Muchos de los que en esa ocasión participaron del ceremonial no volvieron nunca a tomar parte en los ritos pascuales. Muchos, aún entre los sacerdotes, se convencieron del verdadero carácter de Jesús. Su escrutinio de las profecías no había sido inútil, y después de su resurrección,
les reconocieron como el Hijo de Dios. Cuando Nicodemo vio a Jesús alzado en la cruz, recordó las palabras que le dijera de noche en el monte de las olivas. Como Moisés fue levantado la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él creyere no se pierda, sino que tenga vida eterna. En aquel sábado, mientras Cristo yacía en la tumba, Nicodemo tuvo oportunidad de reflexionar. Una luz más clara iluminaba ahora su mente y las palabras que Jesús le había dicho no eran ya misteriosas. Comprendía que había perdido mucho por no relacionarse con el Salvador durante su vida. Ahora recordaba los acontecimientos del Calvario, la oración de Cristo por sus homicidas y su respuesta a la petición del ladrón moribundo hablaban al corazón del sabio consejero. Volvía a ver al Salvador en su agonía. Volvía a oír ese último clamor: consumado es, emitido como palabras de un vencedor. Volvía a contemplar la tierra que se sacudía, los cielos oscurecidos, el velo desgarrado, las rocas desmenuzadas, y su fe quedó establecida para siempre. El mismo acontecimiento que destruyó las esperanzas de los discípulos convenció a José y a Nicodemo de la divinidad de su Jesús. Sus temores fueron vencidos por el valor de una fe firme e inquebrantable. Nunca había atraído Cristo la atención de la multitud como ahora que estaba en la tumba. Según su costumbre, la gente traía a sus enfermos y dolientes a los atrios del templo, preguntando: ¿quién nos puede decir dónde está Jesús de Nazaret? Muchos habían venido de lejos para hallar a aquel que había sanado a los enfermos y resucitado a los muertos. Por todos lados se oía el clamor: queremos a Cristo el sanador. En esta ocasión, los sacerdotes examinaron a aquellos que se creían daban indicios de lepra. Muchos tuvieron que oírlos declarar leprosos a sus esposos, esposas o hijos, y condenarlos a apartarse del refugio de sus hogares y del cuidado de sus deudos, para advertir a los extraños con el lúgubre clamor: inmundo, inmundo. Las manos amistosas de Jesús de Nazaret, que nunca negaron el toque sanador al asqueroso leproso, estaban cruzadas sobre su pecho. Los labios que habían contestado sus peticiones con las consoladoras palabras: quiero, sé limpio, estaban callados. Muchos apelaban a los sumos sacerdotes y príncipes en busca de simpatía y alivio, pero en vano. Aparentemente estaban resueltos a tener de nuevo en su medio al Cristo vivo. Con perseverante fervor preguntaban por él. No querían que se les despachase, pero fueron ahuyentados de los atrios del templo y se colocaron soldados a las puertas para impedir la entrada a la multitud que venía con sus enfermos y moribundos demandando entrada. Los que sufrían y habían venido para ser sanados por el Salvador quedaron abatidos por el chasco. Las calles estaban llenas de lamentos. Los enfermos morían por falta del toque sanador de Jesús. Se consultaba en vano a los médicos. No había habilidad como la de aquel que yacía en la tumba de José. Los lamentos de los dolientes infundieron a millares de espíritus la convicción de que se había apagado una gran luz en el mundo. Sin Cristo, la tierra era tinieblas y oscuridad. Muchos cuyas voces habían reforzado el clamor de crucifícale, crucifícale, comprendían ahora la calamidad que había caído sobre ellos, y con tanta avidez había clamado: dadnos a Jesús si hubiese estado vivo. Cuando la gente supo que Jesús había sido ejecutado por los sacerdotes, empezó a preguntar acerca de su muerte. Los detalles de su juicio fueron mantenidos tan en secreto como fue posible, pero durante el tiempo en que estuvo en la tumba, su nombre estuvo en millares de labios, y los informes
referente al simulacro de juicio a que había sido sometido y a la inhumanidad de los sacerdotes y príncipes circularon por doquiera. Hombres de intelecto pidieron a estos sacerdotes y príncipes que explicasen las profecías del Antiguo Testamento concerniente al Mesías. Y estos, mientras procuraban fraguar alguna mentira en respuesta, parecieron enloquecer. No podían explicar las profecías que señalaban los sufrimientos y la muerte de Cristo, y muchos de los indagadores se convencieron de que las escrituras se habían cumplido. La venganza que los sacerdotes habían pensado sería dulce era ya amargura para ellos. Sabían que el pueblo los censuraba severamente y que los mismos en quienes habían influido contra Jesús estaban ahora horrorizados por su vergonzosa obra. Estos sacerdotes habían procurado creer que Jesús era un impostor, pero era en vano. Algunos de ellos habían estado al lado de la tumba de Lázaro y habían visto al muerto resucitar. Temblaron temiendo que Cristo mismo resucitase de los muertos y volviese a aparecer delante de ellos. Le habían oído declarar que él tenía poder para deponer su vida y volverla a tomar. Recordaron que había dicho: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Judas les había repetido las palabras dichas por Jesús a los discípulos durante el último viaje a Jerusalén. He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los príncipes de los sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que les escarnezcan, y azoten, y crucifiquen, mas al 3er día resucitará. Cuando oyeron estas palabras, se burlaron de ellas y las ridiculizaron. Pero ahora recordaban que hasta aquí las predicciones de Cristo se habían cumplido. Había dicho que resucitaría al 3er día. ¿Y quién podía decir si esto también no acontecería? Anhelaban apartar estos pensamientos, pero no podían. Como su padre, el diablo, creían y temblaban. Ahora que había pasado el frenesí de la excitación, la imagen de Cristo se presentaba a sus espíritus. Le contemplaban de pie, sereno y sin quejarse delante de sus enemigos, sufriendo sin un murmullo sus vilipendios y ultrajes. Recordaban todos los acontecimientos de su juicio y crucifixión con una abrumadora convicción de que era el Hijo de Dios. Sentían que podía presentarse delante de ellos en cualquier momento, pasando el acusado a ser acusador, el condenado a condenar, el muerto a exigir justicia en la muerte de sus homicidas. Poco pudieron descansar el sábado, aunque no querían cruzar el umbral de un gentil por temor a la contaminación. Celebraron un concilio acerca del cuerpo de Cristo. La muerte y el sepulcro debían retener a aquel a quien habían crucificado. Se juntaron los príncipes de los sacerdotes y los fariseos a Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el día 3, porque no vengan sus discípulos de noche y le hurten y digan al pueblo: resucitó de los muertos. Y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: tenéis una guardia, id a asegurarlo como sabéis. Los sacerdotes dieron instrucciones para asegurar el sepulcro. Una gran piedra había sido colocada delante de la abertura. A través de esta piedra pusieron sogas, sujetando los extremos de la roca sólida y sellándolos con el sello romano. La piedra no podía ser movida sin romper el sello. Una guardia de 100 soldados fue entonces colocada en derredor del sepulcro a fin de evitar que se le tocase. Los sacerdotes hicieron todo lo que podían para conservar el cuerpo de Cristo donde había sido puesto. Fue sellado tan seguramente en su tumba
como si hubiese de permanecer allí para siempre. Así realizaron los débiles hombres sus consejos y sus planes. Poco comprendían estos homicidas la inutilidad de sus esfuerzos, pero por su acción Dios fue glorificado. Los mismos esfuerzos hechos para impedir la resurrección de Cristo resultan los argumentos más convincentes para probarla. Cuanto mayor fuese el número de soldados colocados en derredor de la tumba, tanto más categórico sería el testimonio de que había resucitado. Centenares de años antes de la muerte de Cristo, el Espíritu Santo había declarado por el salmista: ¿por qué se amontonan las gentes y los pueblos piensan vanidad? Estarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Las armas y los guardias romanos fueron impotentes para retener al Señor de la vida en la tumba. Se acercaba la hora de su liberación. Mi querido amigo, esa hora llegó, es ya nuestra. Todos los impedimentos para que ese momento glorioso aconteciese fueron en vanos. El Rey vive, nuestro Salvador es real y en breve vendrá por ti y por mí. Les invito a entregar nuestro corazón a nuestro Salvador para que Él nos tome, nos unja y nos transforme por siempre. Oremos. Amoroso Padre, en tu misericordia, a través de esas profecías que pudieron repasar en el día sábado, mientras tu cuerpo permanecía en la tumba, muchos pudieron reconocer a Jesús como el Mesías. Permite, oh Dios, que ahora que tenemos la palabra, que podamos escudriñarla y que podamos, Señor, ser advertidos de los engaños y poder enfrentar, Señor, y tener una fe como la tuvo José de Arimatea y como la tuvo Nicodemo. Una fe inquebrantable para estar de parte tuya aunque se desplomen los cielos. Bendícenos y gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Te invito a compartir este mensaje con tus amigos. También te invito a suscribirte a nuestro canal y a estar pendiente a nuestro próximo episodio el próximo fin de semana. Dios te bendiga. Esto ha sido un mensaje al pequeño rebaño. Bendiciones.